preocupa eso? ¿Te preocupa que Milei tenga una ambición que cercene como Orbán, como lo intentó Trump cuando frenó o intentó frenar el traspaso del poder, que intente de alguna manera reducir los espacios de libertad, quedarse para siempre, establecer un sistema distinto a la democracia que todos conocemos? Sí, a ver, me preocupa principalmente que un gobierno argentino sintonice o considere un faro proyectos que son claramente autoritarios, como el caso de Orbán, que lo he visto bastante, o el caso de El Salvador, que me parecen preocupantes. Vos imaginate la vida de un tipo que todas las mañanas, mientras nosotros empezamos a trabajar en la radio, él tiene un panorama de todo lo que pasa y empieza a pensar cómo construir un diario en función. Uno siempre decía cuando éramos chicos que el diario tiene la absurda pretensión de que, no sé, 40 páginas, resumir todo lo que pasa en un día en el mundo. Eso es imposible, pero claro, vos tenés que tener una mirada muy abarcativa y de eso seleccionar, bueno, ¿cómo cuento esto? ¿Qué es lo más interesante de esto? ¿Qué nota estoy pidiendo para mañana sobre estos temas que están por el frontal? ¿Qué viene en la semana? No sé, hay como un panorama general de todo, y si tuvieras que describir hoy, vos estás arrancando una semana, en la agenda de temas, ¿qué es lo que destacás? A ver, yo quiero ver cómo evoluciona yo diría, giro de Milei, este Milei ultraconservador que vimos la semana pasada en Davos, que creo que es el alineamiento de Milei a la agenda de Trump, es la consecuencia del triunfo de Trump, Milei actuando en este nuevo mundo, diciendo yo estoy parado en este lugar, y empieza a eso derivar, al menos eso es lo que está sugiriendo el gobierno, en una acción legislativa concreta. Quiero ver cómo avanza esa acción legislativa concreta, por ejemplo. La ley contra los femicidios. Por ejemplo, la ley contra los femicidios, que es una prueba de fuego, creo, porque lo que está mostrando el gobierno con la intención, al menos de avanzar con una ley en ese sentido, es la idea de cambiar el sentido común de la sociedad argentina, ¿no? Es mostrar que está dispuesto a hacer una ruptura muy amplia. Esa ley se votó en el 2012. Recordemos 2012, época de grieta durísima, Cristina recién ganando el 54% de los votos. Esa ley salió por unanimidad. La votó todo el Congreso. Tuvo entre las voceras principales de la defensa del proyecto a Patricia Bullrich, que ahora celebra el discurso de Milei. Y había, creo que era uno de los consensos logrados en la sociedad argentina en los últimos años, ¿no? Que había que luchar contra la violencia de género. Bueno, el presidente se dispone a romper ese consenso y a sacar un poco pecho por esa decisión. Y están empezando a hablar esta semana también de la idea de salirse de los acuerdos internacionales, de los que ya está repudiando Donald Trump. Están hablando en algunos sectores, el gobierno todavía no lo tomó, pero la idea de qué pasa con el aborto, ¿y qué pasa con el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Vamos a avanzar con eso o no vamos a avanzar? Empieza a haber un debate de cambio social que se añade a toda lo que es la parte de reforma económica que parecía el métier de Milei. Hay una idea me parece a mí, y con eso cierro, que Milei fue muy disruptivo en lo económico el año pasado. Probablemente las elecciones este año lo lleven a ser mucho más cauto en términos económicos y la disrupción pase por lo social. Como lo tenés a Donald Trump en el medio como paraguas y un mundo en revolución, bueno, Milei se para ahí y dice, esta es la línea de este año. Yo quiero ver si eso se corrobora o después de probar el agua la semana pasada, Milei dice, bueno, hasta acá. Te hago la pregunta, lo que me sale a decir, ¿es sabio eso? A ver, ¿por qué digo esto? Porque yo me acuerdo, uno tiene las herramientas que tiene en el pasado, sin comparar y sin dejar de comparar, simplemente utilizando como disparador. Cristina le iba muy bien en lo económico. En el 2011 gana 54-17, la gente tenía altos niveles de consumo, etc. Le agregaba a eso lo que ellos mismos llamaban la batalla cultural. Sí. La gente se olvida, pero había blogs en internet que llamaban la batalla cultural, que era cambiar la mente de la gente. En esa batalla cultural tenía sus enemigos, sus conflictos que no eran tan entendibles por la gente común como, no sé, que la gente consuma más guita, tenga más para consumir, etc. Entonces la pelea con Clarín, la pelea con el periodismo, la pelea con la justicia, la pelea de Cristina con el mundo. Y eso la fue desgastando. Hay un momento que la gente, bueno, basta de pelearte, Cristina, por más que estemos mejor que cuando vos viniste, o no. Y entonces, cuando yo lo veo a Milei con eso, incorpora, un poco se lo dice lo pérfido en la nota, metete en la economía que te está yendo bien, ¿qué te tenés que meter con qué hacemos cada uno en la cama? ¿Es sabio, es inteligente? Y otra pregunta añadida a esto, ¿tiene que ver con una convicción profunda de Milei, con la gente que lo rodea a Milei?
Sí, a ver, yo coincido con vos en que exacerbar esas divisiones a la larga puede ser un peligro para un gobierno. El gobierno se ve en la cresta de la ola y cree que está en condiciones de cambiar a todos los aspectos de la sociedad, y eso siempre es un peligro, y la historia te lo marca. Las recetas o las miradas populistas muchas veces sirven para ganar elecciones, sirven para consolidarse en el poder y empezar a formar a divisar una suerte de hegemonía en el horizonte, y siempre después a la larga termina imponiéndose que si vos dividís, la otra mitad te puede ganar, ¿no? Entonces me parece que hay un riesgo que está corriendo el gobierno. Tal vez Milei está empezando a ver, o ese mensaje de ayer es una señal de que vio que quizás fue demasiado lejos con la comparación famosa de homosexualidad y pedofilia, porque evidentemente es demasiado disruptivo. Pero creo que hoy el gobierno prioriza otra cosa. El gobierno está priorizando la idea de demostrar que son un bloque político capaz de representar una derecha sin complejos, que termine consolidando el poder dentro de ese sector del tablero político, ¿no? Milei llega demasiado pronto al gobierno, a diferencia de Trump, o por supuesto de Orbán y de otros de los líderes internacionales que admira, que lograron cooptar primero al instrumento político de la derecha de sus respectivos países, ¿no? Milei llega, bueno, de una forma casi de emergencia, y está todavía en ese proceso de adueñarse de la derecha. Entonces creo que lo está usando en ese sentido. Y respecto de las convicciones, no creo que para Milei sea una prioridad. Sí que Milei más o menos piensa eso que dijo, pero no es su prioridad. Sin embargo, desde que ganó Trump, casi te diría automáticamente, incorpora el concepto de la batalla cultural basado en estas ideas ultraconservadoras como parte central de su mensaje político. El quiebre es aquella presentación de la Fundación Faro, ¿te acordás? A eso iba, Agustín Laje. Agustín Laje, Fundación Faro. ¿Cuándo ocurre esa presentación con el discurso de Milei en donde empieza a batallar con la guerra cultural? Una semana después del triunfo de Trump. Laje, ¿quién es? ¿Qué piensa? ¿Qué rol juega al lado de Milei? Bueno, es alguien que está... Laje sí tiene una consecuencia de estas ideas desde hace mucho tiempo, y es un gran difusor internacional, por lo menos en el ámbito de habla hispana, de América Latina y demás, de las ideas ultraconservadoras que en términos políticos... Porque Laje ha dicho que a los homosexuales hay que aplicarles terapia. Exacto. Laje ha dicho, yo me acuerdo, a mí me impresionó mucho cuando fue la inauguración de los Juegos Olímpicos de Francia, porque... Claro, fue una inauguración donde hacía gala de la diversidad francesa. Entonces, entre otras cosas, se veían chicas de la mano con chicas, chicos de la mano con chicos, personajes cuyo sexo era indefinido, no se veía ningún violador, nada de eso. Y él dice, y Macron pone igualdad, libertad, igualdad, fraternidad, orgullo, pone al final. O sea, le hace un guiño a la comunidad gay. Y Laje pone, no será mucho comparar la revolución de 1789 con un grupo de pervertidos desesperados por voltearse niños. Y ahí no había nada de eso. Pero él hacía la analogía que después hizo Milei. Sí, la asociación entre homosexualidad y pedofilia está. Milei prácticamente el otro día hace un silogismo en el que, por supuesto, no dice los homosexuales son pedófilos, como trata de aclarar en su tuit de ayer. Pero bueno, cualquiera con sentido lógico puede llegar a esa conclusión cuando vos estás eligiendo un caso para definir cómo actúan los homosexuales. Entonces, en el caso del Laje es consecuente, es un ideólogo de esa posición, que tiene una influencia muy grande sobre Milei, que en el discurso del otro día en Davos... es muy pensable que lo escribió él. Exactamente. Hay cosas de ese discurso que no podrían haber salido de los intereses de Milei. Por ejemplo, cuando habla de la inmigración musulmana en Europa. Digamos, Laje vive en Europa y quizás lo tiene más cerca. ¿Por qué Milei, presidente de la Argentina en un foro económico, va a plantear la cuestión de la inmigración de musulmanes en Europa? Es algo bastante difícil de concebir. Yo ponía en un artículo que hice este fin de semana, es como si Macron apareciera en la ONU a hablar del Paco en la matanza. O sea, no tiene nada que ver. O sea, es como embanderarse en una cuestión que te define ideológicamente, pero que no tiene ningún sentido que la plantees desde la presidencia de la Argentina. Yo veía, viste, cuando vos analizás las cosas, cuál es el contenido del debate y después mirás políticamente.
Y me impresionaba ver que entre la gente que veía manifestarse contra lo que dijo Milei, se producía un fenómeno muy parecido al que yo vi en el kirchnerismo. El kirchnerismo en un momento, un montón de gente muy distinta entre sí, Moyano y Macri, ponele, Lanata y Manieto, se empezaron a unir para frenarlo porque la avanzada y la agresividad del kirchnerismo generaba alianzas que hasta un tiempo antes eran pero completamente impensadas. Moyano y Macri y Lanata Manieto son las más simbólicas respecto a eso. Pero había un montón de gente muy distinta que de repente aparecías en el mismo lugar porque eras elegido como blanco. No sé, yo pensaba ayer cuando Milei pone Jorge Macri, Tenenbaum o Alejandro Borenstein, somos tres tipos muy distintos. Pero cuando vos ves, no sé, yo pensaba, hoy mencionaba Pedro Lambertini, un chef, que no sé qué ideología tiene, me doy cuenta que no está cerca del gobierno, pero no es su tema. Y después veía a Carlos Camburián, un tipo muy antikirchnerista que fue médico director de Garraham. Y después veía a Darío Lopérfido. Y después veía a una chica leviana del PO hablando en la asamblea el otro día. Veía una confluencia de gente que estaba diciendo no, 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 no. Que, no sé, que pensaba también la alianza cuando se armó entre el frepaso y el radicalismo. Era impensable que eso pasara. Y pasó. Entonces, hay algo en esto de la batalla cultural que unifica a gente muy diversa para decir, che, acá me están queriendo cambiar un estilo de vida que no es el que quiero. Ahora, de repente el gobierno gana en esa pelea. No digo, pero sí, veo eso, ¿no? Sí, pero creo que todavía es muy incipiente, creo que todavía no hay una verdadera reacción potente, digamos, contra ese discurso. Yo me sorprendí de la, voy a decir, tibieza que generó en la clase política ese discurso. Yo destaco lo que dijo ayer Jorge Macri, creo que tuvo el valor de plantear totalmente ideas en un momento en el que hay una cuestión electoral en el medio, que no se sabe si quieren o no quieren acordar con la Libertad Avanza. Él plantea una línea en defensa de la convivencia y la diversidad. Se tomó 3 días igual, pero lo hizo. Ahora, cuando vos ves todo el arco político, es muy poca la gente que salió, independientemente de los que ya están plantados en un lugar de oposición. En el radicalismo vos escuchaste muy pocas voces. Salió Martín Lustó, sí, que está plantado en la oposición, pero hay muchos radicales que se mantuvieron en silencio. El PRO... Larreta, su estilo moderado, pero algo dijo. Algo dijo. El PRO tiene personas que han, vos nombrabas a Silvia Los Penato, que han defendido estas ideas de manera muy militante y que ahora, para 3 días después, salir a decir algo, primero ponen por delante que han apoyado al gobierno en todas las reformas económicas. Y Patricia Bullrich, que fue defensora de estas causas, pública, que tiene fotos con los cartelitos de Ni Una Menos cuando era ministra en las redes, que las pueden encontrar de a miles, se planta y dice esto es lo que había que hacer, por fin alguien dice las cosas como son. Entonces, creo que hay una búsqueda de cambiar el sentido común de la sociedad y no estoy tan seguro de que esas alianzas que sí, coincido, se están dando con gente que dice, che, pará, este es mi límite, prosperen políticamente. No son alianzas. Quiero decir, coincidencias. Claro, me parece gente muy distinta diciendo lo mismo. Sí. Pero creo que hay mucha gente en silencio también ante estas avanzadas, y eso es lo que el gobierno va contabilizando, ¿no? Es decir, bueno, vamos avanzando. Si pudimos decir esto y pudimos, por ejemplo, presentar un proyecto que elimine la figura del femicidio como agravante de los homicidios, bueno, es que esto avanza, ¿no? Depende, en todo caso, es como con la universidad, depende de la sociedad. Las reacciones. Claro, depende, y la sociedad reacciona con sus tiempos, con sus contradicciones, con sus... está claro que está... ¿Ves la agenda de la semana? ¿Qué otra cosa? Bueno, quiero ver cómo avanza la cuestión parlamentaria, ¿no? Ahí hay toda una serie de cuestiones, sobre todo lo que tiene que ver con lo electoral, que ya estamos en tiempo de descuento para que empiece a definirse si va a haber, cómo vamos a votar este año, ¿no? Que es también una anomalía de estos tiempos, que llegás al mismo año en el que se vota y todavía no sabemos el sistema en la nación, en la ciudad, y sobre todo creo que es la gran incógnita política, porque es la que tiene más condimentos, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Vos cuando planteás la edición del diario mirás internacionales también? Sí, yo estoy muy metido en la parte digital, además, con lo cual al agravante de pensar en la agenda del día hay que pensar la agenda de la hora, ¿no? Entonces, del minuto a minuto. ¿Y eso que se trabaja? ¿Como una cuestión de cables? ¿Cómo se No, porque cables lamentablemente ya casi no tenemos agencias. Pero ¿qué decís? Pero bueno, sí, pasa por una división de secciones. ¿Cómo llegan las noticias? Periodistas que trabajan. No, está bien, pero vos... No, tenemos que...
Bueno, la agenda se construye a partir de, en gran medida las agencias las están siendo reemplazadas por las redes sociales, ¿no? Ajá. Gran parte de la información circula por las redes, por lo que los propios políticos postean ahí. La agenda las declaraciones del día que uno va recolectando de Los hechos que radios, genera el gobierno. los hechos que genera el gobierno, el boletín oficial y la agenda propia que nosotros nos planteamos al analizar cómo viene el día y decir, bueno, vamos a buscar por acá. La baja de retenciones. Exacto. Hoy es un elemento fuerte. Y las consecuencias de esas noticias van disparando nuevos focos y búsquedas de firmas, de miradas. Martín, te hago dos preguntas Sí. que están para ir cerrando. La primera, ¿cuánto te preocupa? Porque cada tanto, en los 90 con Menem, en los 2000 con los Kirchner, ahora con Milei, aparece la ambición de eternizarse en el poder de los presidentes. Jack Trump ironiza en algunos discursos. Yo me quedaría 3 mandatos más acá si pudiera. Y por supuesto en estos tiempos la relación de los presidentes con las democracias. ¿Te preocupa eso? ¿Te preocupa que Milei tenga una ambición que cercene como Orbán, como lo intentó Trump cuando frenó o intentó frenar el traspaso del poder, que intente de alguna manera reducir los espacios de libertad, quedarse para siempre, establecer un sistema distinto a la democracia que todos conocemos? Sí, a ver, me preocupa principalmente que un gobierno argentino sintonice o considere un faro proyectos que son claramente autoritarios, como el caso de Orbán, que lo he visto bastante, o el caso de El Salvador, que me parecen preocupantes. Que se ilusione con que el mundo avance hacia una alianza internacional conducida por o que tenga como faro internacional a Donald Trump. Eso me genera una cierta incomodidad porque veo, no tanto por la capacidad que tenga Milei de cambiar el mundo o de llevar el mundo hacia un lugar distópico, pero sí veo a un presidente de Estados Unidos dispuesto a cambiar las reglas de la democracia a nivel global y a normalizar que la democracia que conocíamos tal vez ya no sea la democracia del futuro. Esa parte me resulta, bueno, por lo menos algo para mirar, para estar muy pendiente. Ahora, en la cuestión de la eternización de Milei, creo que estamos todavía muy lejos de ese proceso por el simple hecho de que él hoy constitucionalmente tiene un periodo más y que va solo por un año. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Creo que estamos demasiado lejos de esa preocupación en concreto, ¿no? ¿Qué cosas te generan ilusión de Milei y qué cosas te genera, lo que más ilusión te genera y lo que más preocupación te genera? Bueno, ilusión es que pues, se pueda normalizar la economía, o sea, es un deseo más que una ilusión, es que se pueda normalizar la economía y que Argentina pueda empezar a tener una vida económica un poco más normal, parecida a la de los países de la región, los países que nos rodean, ¿no? Que tienen una normalidad ganada mucho más allá de quién gobierne. Tal vez este sacudón del sistema político permita, entre otros cambios de sentido común, incluir algunas de las cuestiones económicas que él defiende, que son razonables y que nos podrían poner en un lugar un poquito menos turbulento, ¿no? Yo todos conocemos el ejemplo de Uruguay, de Chile. Yo voy muy seguido a Colombia, un país gobernado por, según Milei, comunista, sanguinario, exterrorista, lo que sea. Colombia tuvo 5% de inflación el año pasado. Y en Colombia la gente no está pensando en el valor del dólar en el día a día, ¿no? Estamos hablando de una normalidad que nosotros perdimos y que es el sentido común del mundo. Y en cuanto a preocupaciones, principalmente las que tienen que ver con la convivencia, con lo que veníamos hablando, con que empiece a haber una sociedad más injusta, más violenta, más propensa al enfrentamiento constante, a la intolerancia. Creo que si algo tiene el liberalismo como bandera es la tolerancia, y en ese caso creo que Milei con el paso de los meses va arrollando esa bandera, ¿no? Y eso sí me preocupa. Muy bien. Buenas gente, gracias por ver el video hasta acá, espero que les haya gustado. Antes que nada, no se olviden de suscribirse y darle al like, así el algoritmo nos difunde cada vez un poquito más. Dicho esto, bueno, patético estos dos personajes, cómo se juntan los mandriles para atacar al gobierno, para querer talarle los pies con toda sarta de huevadas, pero
Me parece que lo más llamativo acá es cómo se juntan, ¿no? De un bando y del otro para querer talar los pies a un gobierno. Porque lo tenemos a este anacrónico de Yebra que trabaja para La Nación Más, y a Tenenbaum, que obviamente es de otro, digamos, otra rama, por decirlo de una manera, y los dos, ¿no? Se juntan y empiezan a hablar barbaridades del gobierno, que lo tratan de autoritario, que dicen que se va a querer perpetrar en el poder y no salir más. O sea, ustedes dense cuenta del delirio que dicen estos dos personajes. Uno, que por favor avísenle que cambie de peluquero, Yebra, que es anacrónico, que encima cuestiona las redes sociales y se terminó domando él mismo diciendo que las noticias las sacan de las redes sociales. Por favor, el tipo más, no sé cómo decirlo, más con muy poco IQ que hay, es uno de los que menos IQ tiene es este, ¿eh? La verdad que patético lo que dice. Aparte analiza como el traste, todo, desastre, no le pega uno. Y del otro lado tenemos a un personaje que ha dicho que tener pornografía infantil no es ningún delito. ¿Qué podemos esperar de los dos? Y aparte, Yebra diciendo que Jorge Macri, no, bueno, estuvo bien con lo que dijo, porque hay que ser más moderado. Sí, así no fue por ser moderado y rancia como lo es Macri. ¿Está bien? La verdad que estos personajes son nefastos. Pero decir que el gobierno se quiere perpetrar en el poder y toda esa fantasía, porque en el fondo están proyectando lo que ellos son, ¿eh? Están proyectando lo que a ellos les gustaría. A ellos les gustaría tener un Maduro acá, obviamente zurdo, ¿no? Pero les encantaría tener un Maduro, un Petro, ¿está bien? Un Lula. Tienen sueños húmedos con eso. Pero bueno, me pareció interesante traerles este material para que vean cómo se juntan, ¿no? Distintos polos, por decirlo de una manera, porque muy distintos no son, pero cómo se juntan para querer talarle los pies al gobierno, ¿no? O con esta cuestión de- del discurso de Davos y toda esa sarta de boludeces que dicen que no tienen ni idea, porque una persona con dos dedos de frente se da cuenta de lo que quiso decir y cómo lo dijo. Y me pareció espectacular el discurso. De hecho, sea de paso, se los dejo acá arriba en el enlace para que lo puedan ver. Pero la verdad que estos dos personajes son nefastos. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado. Los leo en los comentarios, déjenmelos así debatimos. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Les mando un abrazo.